Y vamos a hablar en este momento de cómo podemos crear textos, ¿vale? Normalmente, chicos, en todo nuestro ámbito vamos a necesitar generar textos, ya sea para generar informes, ya sea para dar algún contexto de alguna idea y demás, vamos a necesitar. Si tú tienes proyectado ir a la universidad, tú vas a tener que hacer probablemente una tesis. Y en esa tesis vas a tener que probablemente sacar todas tus habilidades lingüísticas. Entonces dice, primero, definir el propósito y a quién va dirigido. Hemos hablado en otras ocasiones que dependiendo de el público, pues de esa manera debemos hablar, expresarnos y demás, ¿sí? Es diferente escribir un cuento para niños que escribir un cuento para adultos o una novela. Entonces, siempre debemos tener en cuenta, uno, el propósito. Yo le incluiría acá también que no solo el propósito, sino como la idea principal, ¿no? Lo que tú quieres transmitir. Y pues la audiencia. Luego dice que elegir un tema. Entonces, el tema pues supremamente fundamental, tener claro, ser conocedor, ¿no? Porque si tú vas a ir a hablar o a expresar de algo que no sabes, como Juan Diego con su animal, pues probablemente vas a responder y como que va a quedar inconclusa de pronto la información. Luego dice que organizar las ideas. Es totalmente importante tener una introducción, es decir, algo inicial, desarrollar, es decir, dar más detalles de lo que se quiere expresar y terminar con una conclusión o darle un fin, ¿sí? Digamos que no hay nada más feo que uno ver una serie, porque normalmente pasa en las series, o leer un libro y que quede como inconcluso, como que uno no sabe qué pasó, nunca se desarrolló nada, todo el tiempo se queda uno ahí esperando que pase algo y nunca pasó nada. Entonces creo que eso como que aburre a la audiencia y no es tan chévere. Entonces como tener en cuenta estas características. Dice que usar un lenguaje claro y preciso, obviamente fundamental, no ser tan técnicos, pero tampoco ser como tan ordinarios. Perdónenme la expresión, pero creo que esa es la adecuada, ¿no? Dice, por último, revisar y corregir, siempre revisar, siempre hacer una lectura crítica para poder pues validar que todo esté como se quiere expresar. ¿Listo, hermosos? Y cuando hablamos de pasos para realizar un texto, también encontramos otros que son los pasos para analizar. Entonces, vamos a leer esto. Les voy a pedir que por favor me ayuden leyendo. ¿Quién me ayuda por favor con el número uno? Juan Diego, porfa. Y Tatis, por favor, el número 2, Aleja el número 3 y María Fernanda el 4. Y ya ahorita los otros dos. Dale, Juan. Lectura comprensiva. Leer el texto varias veces para comprender la historia, los personajes y las acciones que se describen. Muchas gracias. Entonces era lo que hablamos ahorita, ¿no? Muchas veces leemos, pero no hacemos el ejercicio de comprender. Entonces ahí perdimos el tiempo. Siempre debemos procurar cuando leemos comprender. Así eso nos implique tener que volver a leer lo que ya habíamos hecho. ¿Listo? Tatis, número 2, por favor. Identificar los elementos del texto narrativo. Identificar los elementos básicos del texto, como el narrador, el punto de vista, la trama, los personajes del ambiente y el tono. Muchísimas gracias. Entonces, cuando identificamos los elementos del texto, pues nos identificamos nosotros con la historia y eso nos va a permitir generar una comprensión más amplia. ¿Listo? Gaby, ayúdame por favor con el tercero. Creo que te había dicho a ti, ay, yo ya no me acuerdo. Ayúdame con el tercero. Bueno, analizar la trama, identificar el inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia. Analizar cómo los acontecimientos se conectan y cómo se desarrollan los personajes. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, cuando analizamos la trama, también podemos decir, venga, sí, esto sí me parece, estoy de acuerdo. Uy, no, en este momento no debió haber hecho esto. O no, yo creo que esto no debe ser así, sino debe ser de esta manera, ¿no? Entonces, cuando analizamos la trama, también podemos sacar nuestras propias conclusiones y nuestras propias ideas de lo que estamos leyendo. María Sofía, ¿me ayudas con el cuarto, por favor? Señora, identificar los personajes.
Identificar quiénes son los personajes principales y secundarios, sus características físicas, psicológicas, sociales y cómo interactúan entre sí. Muchas gracias. Entonces, cuando identificamos a los personajes y sus características, pues también de esa manera podemos determinar eh, qué relevancia tienen dentro de la historia, por ejemplo, si es un cuento, si actuaron bien o no. O sea, también eso nos va a permitir hacer ese análisis dentro de lo que estamos leyendo, ¿vale? Sebas, ayúdame por favor con el 5. Identificar el lugar, el tiempo y el contexto social en las que se desarrolla la historia. Muchas gracias. Normalmente, chicos, y sobre todo cuando leemos cosas como noticias, como historia, en este caso, refiriéndose a la historia de nuestra, no, a nuestra historia, mejor dicho, perdónenme ahí por el enredo, pues es importante que identifiquemos también el contexto, porque ustedes saben que dependiendo del contexto podemos analizar muchas cosas. Ahí como tip, también chicos, cuando leamos la Biblia, también busquemos el contexto. Venga, ¿qué pasaba en la sociedad en ese tiempo? ¿Por qué hablaban de esa manera? ¿Quiénes eran los fariseos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su función? Cuando identificamos el contexto como la cultura y demás, podemos también entender y desarrollar un análisis más profundo. Vamos con el 6, Valerie, porfa. Analizar el lenguaje. Analizar el uso del lenguaje, la estructura de las oraciones, la elección de palabras, los diálogos, las figuras literarias y la construcción de los personajes. Listo, muchas gracias, Valerie. Entonces debemos también analizar el lenguaje. Si hay cosas que no entendemos, chicos, pues para eso se creó el diccionario, para eso está el diccionario, para que podamos identificar, para que podamos también desarrollar esos conceptos que no son muy claros. Entonces, siempre tener en claro el lenguaje. Y si es en otro idioma, pues con más veras, ¿no? Porque pues va a ser más complejo el entendimiento. Sofía, ayúdame con el 7, por favor. Interpretar el mensaje. Identificar el mensaje que se quiere transmitir a través de la historia y cómo se relaciona con el contexto histórico y social en el que se escribió. Muchísimas gracias. Entonces, chicos, siempre buscar también una interpretación personal de lo que se lee, ¿sí? Yo les decía a ustedes, siempre busquen sacar, venga, la idea principal es esta, ¿sí? La conclusión del tema de hoy es que hay tal cosa, ¿sí? O sea, siempre también buscar nuestro concepto o nuestra interpretación personal, porque pues eso nos va a ayudar a darle más claridad a lo que estamos haciendo. Dice, crear un texto eficaz implica tener claro el mensaje, organizar bien las ideas y asegurarse de que el lenguaje utilizado sea claro y coherente para el público al que va dirigido. Como siempre, mis amores, hacerles la invitación a que por favor revisen su módulo, a que por favor lo lean, a que no se queden solo con lo que hacemos acá, sino que también puedan ustedes indagar un poquito más de lo que se ha hecho. Quisiera saber, hermosos, si tienen hasta aquí alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, algo que quieran decir. Dice, profe, ¿qué es la tesis exactamente? Bueno, cuando hablamos de una tesis, chicos, hablamos de que es un proyecto que se nos pide en la universidad, ¿sí? Yo hice 2 tesis porque hice una para una carrera y otra para la otra, ¿sí? Entonces, hoy en día también hay opciones de diplomados y bueno, hay otras opciones. Sin embargo, para aplicar el conocimiento, creo que la más viable, y si tú no estás trabajando y si tienes tiempo, es que hagas tu tesis. Además que eso te puede llevar, pues, de pronto a un proyecto con el desarrollo de tu carrera. Entonces, una tesis es básicamente el desarrollo de un trabajo. Por ejemplo, para mi tesis de comercio exterior, yo hice la tesis en alianzas estratégicas para vínculos comerciales internacionales, ¿sí? Entonces, tú eliges eso, entonces eliges el tema. Por ejemplo, en la educativa, yo hice herramientas educativas aplicadas a la educación, entonces me enfoqué en todo el tema de la tecnología y demás aplicado a la educación. Entonces, tú empiezas a desarrollar, entonces haces investigación de mercadeo,
objetivo, público objetivo, desarrollo de la idea, ideas principales, objetivos. Entonces empiezas como a desarrollar un montón, eso es como un libro así de gordo, donde empiezas a plasmar todo lo que vas a hacer con ese proyecto y pues a dónde quieres llegar, ¿no? Claramente, pues al ser una tesis es algo que es escrito, que es algo que está una idea, pero pues no se va desarrollando, sino simplemente escrita. Listo, mis amores. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir? Dice, ¿cómo es la estructura? Uy, no, la estructura de una tesis es bien compleja. Eso es introducción, dedicatoria, objetivo principal, objetivos secundarios, estudio de mercadeo, población a la que va dirigido, desarrollo de la idea, maquinaria, presupuesto, ¿sí? Contexto. Eso es un montón de cosas, mejor dicho, eso es interminable. Ahí les voy contando. Es mejor dicho, súper interminable. Dice, no nos asustes, pero sí, así es. Bueno, preciosos, como no hay preguntas sobre la clase, vamos a finalizar como siempre con la ortografía. Este es un video muy cortico, dura tan solo 3 minutos, pero pues va a ser realmente enriquecedor, así que prestenle atención. Espérenme un momentico. Smile and learn. Bienvenidos, amigos. Soy Superlexia, la guardiana de la ortografía y la gramática. Mi objetivo es mantener la esencia del lenguaje, garantizando que todos seguimos normas. ¿Me ayudáis a derrotar a los errores ortográficos utilizando el poder de las reglas? Hoy vamos a hablar de una regla ortográfica que es mucho más importante de lo que os imagináis. La ortográfica que es mucho más importante de lo que os imagináis. Es crucial para escribir correctamente. ¡Vamos allá! Algunas veces dudamos si una palabra se escribe con N o M, delante de B o P. Las letras N y M tienen sonidos similares, por eso es fácil confundirlas. No os preocupéis, yo os daré un truco para que nunca más dudéis. Se escribe siempre M delante de las letras B y P, nunca N. ¿Vemos algunos ejemplos? Empezar, cumplir, enjambre, columpio, ombligo. Fácil, ¿verdad? Solo tenéis que fijaros muy bien y escribir siempre la letra M delante de las letras B y P. Nunca la N. Ahora os toca a vosotros. Aparecerán unas palabras que contienen errores. ¿Seréis capaces de encontrarlos y derrotarlos? Vamos a comprobarlo. ¿Tiene algún error esta palabra? Muy bien. Se escribe compra. ¿Tiene algún error esta palabra? ¡Os he pillado! No tiene ninguno. Envidia se escribe con N, ya que después no va ni B ni P.
¿Tiene algún error esta palabra? Muy bien. Se escribe alfombra. Buen trabajo, guerreros de la ortografía. Listo, hermosos, pues con eso terminamos. Por favor, no olvidar, siempre antes de la B o la P, siempre va M. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy, muy presente, porque a veces ve uno unas cosas que uno dice, ay, Dios mío. Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Listo, hermosos?